por una biopsia por Trucut, una biopsia incisional, podemos tener suficiente tejido como para diagnosticar un sarcoma. Entonces la cirugía de inicio sería o por el departamento de oncología clínica o por el departamento de ortopedia oncológica. O sea, depende de la locación. Sabemos que los sarcomas no tienen predilección de sitios, pueden salir en cualquier lugar. Son un dolor de cabeza, como dijo Grano de Oro, y deben de manejarse por un equipo multidisciplinario, tanto quirúrgico como clínico. O sea, todo el mundo tiene que intervenir en un sarcoma. Entonces, depende de la localización, entonces el cirujano cabecera va a ser o el cirujano clínico, o el cirujano oncólogo o el ortopeda oncólogo. Por ejemplo, si es en una extremidad, como el ortopeda oncólogo tiene mayor pericia, siempre hay como una confusión con el tema de la ortopedia oncológica, porque creen que siempre es nada más el hueso. Entonces me dicen, es que no tiene invasión a hueso. Y yo digo, lo que pasa es que yo no solo veo hueso, lo mío es hueso y sistema musculoesquelético. Ahora, si es un tumor que está en pelvis, intrapélvico, y si está tomando el hueso pélvico, yo debo de entrar, y los protocolos hablan de que yo tengo que entrar con un cirujano oncólogo, porque el cirujano oncólogo en esa zona de la pelvis tiene más pericia que yo. Entonces, si yo quiero un buen beneficio para el paciente, yo debo de entrar con él. Por eso es multidisciplinario. Siempre tenemos que entrar juntos, pero uno es como el cabeza en unos casos, que es cuando es extremidad, y cuando es en cuerpo axial, entonces el cabeza es el cirujano oncólogo. Por ejemplo, yo acabo mucho cabeza y cuello, tenemos sarcoma de cabeza y cuello, sarcoma de miembros. Y dependiendo del estadiaje en el que se encuentra el paciente, uno debe tener el tipo histológico del paciente, uno debe definir muy bien por dónde inicia, porque eso es lo que va a dar el pronóstico posterior de cómo al paciente le va a ir. ¿De quién debe de manejar el sarcoma? El que esté capacitado para darle el mejor resultado al paciente. Definitivamente en muchas ocasiones hay sarcoma de gran tamaño, pero por su estratificación y tipo de tumor pueden ser quirúrgicamente abordables, pero la cirugía tiene un gran riesgo y simplemente debe de iniciar el intervencionista para crear una embolización vascular y permitir una resección de tumores con menos posibilidad de sangrado. Pero así también debe intervenir también un cirujano vascular, porque en el caso de los sarcomas, por ejemplo, de miembro, hay que considerar que muchas veces tú haces un gran esfuerzo por conservarle la cápsula ósea, y si tú no tienes una buena vascularidad, eventualmente ese miembro se va a perder. Entonces todo eso debe de considerarse. Un protocolo establecido de márgenes. Nadie se ha puesto de acuerdo cuál es el margen ideal para la resección de sarcomas. Porque, por ejemplo, un sarcoma que está muy pegado de los vasos sanguíneos, pero es una lesión resecable, es una lesión que se puede manejar conservando un miembro. No me pidas un margen de 2 a 3 centímetros, porque probablemente yo no lo voy a conseguir. Yo voy a conseguir un margen de 1, quizás 1.5 centímetros. Entonces, no me pidas que vuelva a intervenir a un paciente que ya yo le reseque un tumor, porque simplemente no tiene los 3 centímetros reglamentarios. Pero yo puedo darte 3 centímetros en una musculatura, te puedo dar 5, te puedo dar 10, te puedo llevar el músculo completo sin ningún tipo de problema. Pero para cirugía de conservación, los márgenes que son nobles, que son los vasos sanguíneos, el paquete nervioso, uno tiene que tener más cuidado, y con esos pacientes lo que hay que hacer es tener, número 1, un pronto inicio de quimioterapia. Eso es muy importante, muy importante, y aquí lamentablemente con las aseguradoras no se ha podido conseguir que los pacientes arranquen rápido a su quimio. Es un problema que tenemos que pelear, pero no estamos en pleito hoy. Y lo segundo es el tema del seguimiento. Pues ese paciente tiene un seguimiento más estricto que un paciente que tiene unos márgenes de 3, 5 o más. Entonces, siempre los márgenes en una discusión, siempre los márgenes en un tema. Uno como cirujano trata de darlo todo con los pacientes. Es un extremo dolor de cabeza, vuelvo y lo repito porque lo es. Y uno lo que quiere es lo mejor para el paciente. Y uno va con un plan quirúrgico que también en el transquirúrgico puede cambiar. Y el paciente lo sabe, porque un paciente que yo voy entrando con una cirugía de salvamento con una imagen de un mes, que entiendo que está fresca, pero cuando yo entro, el tumor
ha hecho un desastre. Lamentablemente no es un paciente conservador, es un paciente que se tiene que amputar y es un paciente que también debe ir rápido a quimio porque una evolución tan rápida quiere decir que el tumor es más agresivo. Entonces no hay como un margen de riesgo. Entonces, ¿hasta cuándo puedo operar el sarcoma? Porque lo ideal para mí, que voy a dar una quimio adyuvante, es tratar de poder llevarlo como margen nativo. Bueno, se entiende la parte desde el punto de vista del ser humano normal, pero nosotros queremos optimizar el tratamiento del paciente y según todas las guías que nosotros hemos leído, dice que el margen debe de ser por encima de 5 centímetros. También entendemos que los pacientes hay que individualizarlos. Cada paciente que nos llega, uno es diferente del otro. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, valoraremos iniciar tratamiento adyuvante, pero recordando que la quimioterapia adyuvante en el sarcoma hasta ahora no tiene muchos efectos terapéuticos y según todas las guías que hemos leído, no hay tanto consenso para tomarlo en cuenta para los pacientes en este caso. Bueno, vuelvo otra vez más la parte de cabeza y cuello, y aquí yo insisto mucho, porque realmente pareciera que no, pero existen muchos sarcomas de macizo facial. Y, por ejemplo, es casi, no podemos hablar de 5 centímetros, por ejemplo, de un sarcoma de un maxilar inferior, porque 5 centímetros probablemente es la distribución de la mandíbula en su lado ipsilateral del tumor. Entonces, por eso son más considerables los márgenes en ese tipo de áreas, cavidad oral, macizos faciales, y los márgenes aceptables es margen de 1 centímetro para uno realizar sesiones oncológicas favorables. Sí, por eso nosotros siempre tratamos de que sea lo más, por favor. En cuanto al manejo de la quimioterapia adyuvante, ¿con qué trataríamos o qué podemos decir de este tipo de pacientes? Para valorar una quimioterapia, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el tipo histológico del paciente, recordando que el radiomiosarcoma, al igual que el sarcoma de Ewing, ellos responden muy bien a la quimioterapia adyuvante, pero en el caso de los adultos es diferente. Como le decía anteriormente, según nuestra guía, la NCCN, y las últimas actualizaciones de ella, hasta ahora no tenemos tanta evidencia, y lo que tenemos a mano, que es parte del pilar que más utilizamos, es la antraciclina, al igual que la ifosfamida. Okay. Hay otros estudios donde se está valorando el tratamiento con gencitabina y pembrolizumab. Ese estudio se publicó en ESMO del año pasado y estamos esperando la continuación de él ahora en la próxima actualización de él. Eso es refiere a la unidad de la neo, porque estamos hablando de la adjuvancia. La neoterapia, al igual que cuando hablamos de un sarcoma y resecable, podemos valorar el uso de trabecutina. También hay más moléculas que se está valorando, como es también el palbociclib. En pacientes que cumplan, hay un nuevo estudio que se publicó ahora en ASCO sobre el palbociclib en sarcoma metastásico e irresecable y valorando también en neoadyuvancia. Perfecto. ¿Y cuáles serían los riesgos y complicaciones de la radioterapia postoperatoria en estos pacientes? Bueno, nosotros hablamos mucho y en cada una de las patologías, principalmente oncológicas, hablamos del manejo multidisciplinario. Y yo creo que las patologías del sarcoma, como el 99.9% de las patologías que todos aquí manejamos, es sumamente importante. La doctora Mirna hablaba sobre la parte quirúrgica y oncológica, pero es de vital importancia también incursionar en la parte nutricional, que a veces nosotros lo pasamos por alto hasta que chocamos con ese bloque de ver que el paciente se nos está deteriorando. Y algo importante también es la parte funcional, porque en estos pacientes que tienen sarcoma de extremidades vamos a tener también limitaciones importantes y es ahí donde vamos a erradicar. En cuanto a las complicaciones, primero vamos a mencionar que el manejo va a estar dado siempre por el paquete. ¿Qué es el paquete?
qué tipo de paciente nosotros tenemos, cuál es su enfermedad, cuál es su tipo oncológico, cuál es la localización. Las unidades son sumamente importantes, mantener esa comunicación. Por ejemplo, hablamos de los márgenes y nosotros necesitamos que los cirujanos nos den unos márgenes, pero muchas veces ellos no pueden, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, esa comunicación es la que va a favorecer el beneficio de estos pacientes. Nosotros tenemos en radioterapia postoperatoria, ¿cuál es una de las mayores complicaciones? Que estos pacientes, para nosotros garantizar cubrir esta enfermedad subclínica, que es la que nosotros no vemos, necesitamos márgenes amplios. Pero esos márgenes amplios van a ser basados de un lecho quirúrgico. Es decir, que si el tumor medía 5 centímetros, obviamente la incisión fue mucho mayor y la radioterapia va a ser mayor que la incisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que son altos volúmenes que nosotros vamos a tratar. Y recordemos que la finalidad del tratamiento radiante, ¿cuál va a ser? Destruir el ADN de esa célula, causando fibrosis, causando necrosis. Mientras más tejido nosotros abarcamos, naturalmente más complicaciones vamos a tener. Y en este tipo de tumores voluminosos, el abordaje inicial con radioterapia. Bueno, el abordaje inicial, nosotros hace un tiempo, empezamos que desde la época de los 70, incursionó la utilidad ya reconocida de la radioterapia adyuvante para mejor control de estos pacientes, y a partir de los 80 ya tomó auge lo que es la cirugía conservadora. Entonces, ahí iniciaron las primeras publicaciones para hablar de radioterapia preoperatoria. Cuando tenemos volúmenes, sarcomas muy voluminosos, que es inminente que los márgenes no podrán ser alcanzados, ya al día de hoy todas las guías lo proponen como una opción válida. Naturalmente es mucho más laborioso una cirugía después de una radioterapia, pero es peor la complicación que nosotros vamos a tener en nuestros pacientes cuando le vamos a dar radioterapia después de la cirugía. Si tenemos un tumor de 10, 15 o 20 centímetros, vamos a calcular el margen que no es abordable quirúrgicamente inicial, pero a posterior, para un tratamiento con radioterapia, eso sería mayor. Entonces, ¿qué logramos? También la dosis que requerimos para dar radioterapia preoperatoria es mucho menor cuando la damos al inicio, que ya cuando tenemos un paciente que ha sido intervenido. Otra cosa que nos favorece mucho es que al ser un tejido no manipulable, la factibilidad de oxigenoterapia es mayor, y nosotros dependemos de oxigenoterapia para poder causar este efecto a nivel celular. Y sí se ha demostrado dentro de todos los outcomes que la mayoría de las publicaciones, Sullivan y demás, han establecido que lo que sí empeora después de una radioterapia es el cierre, complicaciones en el cierre de la herida. Entonces, volvemos al inicio, a lo que siempre recalcamos, es un manejo multidisciplinario. También va a estar en ese manejo multidisciplinario cuáles son los riesgos, la decisión del paciente, que es importante. Si él va a estar de acuerdo o no, ocurren los riesgos. Entonces, en cuanto a las complicaciones de la herida, yo diría, y los quirúrgicos me pueden apoyar, hay muchos pacientes que, aunque no tengan, ese es mi punto de vista, de este lado, hay muchos pacientes que, aunque no han recibido radioterapia preoperatoria, suelen tener alta tasa de complicaciones por multifactorial en relación a la herida. Pero en la mayoría de los resultados, tantos funcionales, en cuanto a los outcomes oncológicos, se mantiene equiparable con la radioterapia postoperatoria. Entonces, está establecido que es una opción válida en estos tumores de difícil abordaje inicial, la radioterapia de manera preoperatoria. Okay. ¿Hasta qué punto nosotros podemos darle el beneficio al paciente luego de hasta qué punto podemos tratar de expresar todo esto que tenemos aquí? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos pudiendo lograr? Nos votaron. Bueno, yo creo que vamos muy bien, ¿no? Realmente vamos muy bien. Hemos dado últimamente, en los últimos años,
prácticamente salimos juntas, conservando miembros, eran posibilidades que no existían. Yo cuando me entrené aprendí a hacer desarticulaciones que eran súper traumáticas en pacientes pediátricos, incluso amputaciones de miembro y todo, y era porque no había posibilidad de hacer conversión, entonces conservaciones de miembro. Y eso hoy en día es una realidad. Los otros aspectos son aspectos de pacientes que se rechazaban por tumores que estaban en espacio, que probablemente considerábamos que no eran quirúrgicos. Y ya hoy en día con las actualizaciones, las colocaciones de materiales de osteosíntesis, tanto en el área de maxilar inferior y eso, pues se está pudiendo hacer cirugías oncológicas satisfactorias en los sarcomas. O sea que sí, nosotros vamos muy bien. ¿Que hay que mejorar? Sí, hay que mejorar. En cuanto al tratamiento sistémico, En cuanto al tratamiento sistémico, estamos viendo muchas moléculas nuevas. Vemos que estamos tratando de implementar terapia dirigida con los sarcomas. Se están valorando y están corriendo algunos estudios, con lo cual viene mucha mejoría para el tratamiento sistémico. Además, en nuestro seguimiento podemos ver pacientes que antes se consideraban cuando ya estaban metastáticos, que lo que duraban de un año, nosotros hemos podido ver, luego de nuestro tratamiento, pacientes que ya tienen 3 o 4 años con un sarcoma metastásico. Creo que vamos mejorando. También, reitero, hemos mejorado y eso inicia desde la parte del método diagnósticos. O sea, hemos mejorado el CT, nos ha ayudado muchísimo también con la estadificación y al tener una mejor estadificación podemos tener un tratamiento más dirigido. En cuanto a la radioterapia también, como todas las patologías, mientras nosotros más conformamos, más dirigimos y menos evitamos, pues obtenemos mejor control y menos complicaciones en los pacientes. Yo creo que en estos momentos estamos súper bien, esa es la verdad. Pero tenemos un talón de Aquiles en el tema de los sarcomas y es el que los cirujanos, tanto los cirujanos generales como los cirujanos ortopedas, minimizan las bolitas, las famosas bolitas. ¡Ay, eso es una bolita! Eso es una bolita, es una bolita. Y le hacen abordajes no oncológicos, hacen procedimientos no oncológicos. Entonces, cuando se encuentran con el monstruo, que no era una bolita y que tampoco a veces le hacen biopsia, en muchas ocasiones el paciente llega, a mí me quitaron una bolita hace 3 meses, volvió y me salió, y la biopsia, no, ellos no hicieron eso porque el doctor dijo que eso era bueno. O no hicieron eso porque el doctor dijo que no había que hacerlo. Entonces, tenemos un paciente con una cirugía no oncológica, con márgenes tomados, un tremendo dolor de cabeza. Entonces, el paciente va al oncológico y quiere que uno haga lo que se debió de hacer desde el inicio. Yo creo que cada quien debería de ser como honesto en su práctica y honesto en sus limitaciones, y por lo menos cuando uno ve una bolita, yo sé que aquí todos somos oncólogos y todos tenemos manejo de eso, pero hablar en las sociedades, yo cada vez que me pueden invitar en la sociedad de ortopedia le hablo de las famosas bolitas. Yo creo que nosotros también, los que estamos en otras sociedades quirúrgicas, debemos de hablar de las famosas bolitas, que si la ven, por favor, hablen con uno, le pregunten, nos inviten a la cirugía en privado, porque regularmente son pacientes que están en privado, y nosotros conocemos y manejamos el tema de los pacientes privados. Nos pregunten, nos inviten, nos digan, mira, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué tú opinas? ¿Qué otro estudio yo le puedo hacer? Porque es mejor. Yo prefiero que al oncológico me llegue un paciente bien operado, porque el cirujano se orientó, y no un paciente no operado con unos criterios oncológicos y que luego tengamos en equipo una complicación, porque los sarcomas no son fáciles, los sarcomas no tienen buen pronóstico, o sea, es una vida, es una persona que tiene un papá, que tiene una mamá, que tiene una familia, que tiene unos hijos, que tiene unos hermanos, que tiene sueños, igual que todos nosotros. Entonces, cuando se pierde algo muy valioso, y en eso nosotros deberíamos de pensar.